¿Conoce alguna persona diabética? Bueno, preste atención porque tenemos que conocer el calzado adecuado para no causarle más problemas a las personas que padecen de diabetes. Para hablar acerca del tema se encuentra con nosotros el doctor Omar Lima, presente. ¿Qué tal? Bienvenido, Mucho gusto doctor. saludarte. Qué gusto saludarlo nuevamente. Bien, gracias. Muy contento de estar nuevamente con ustedes y pues compartiendo un poco con nuestros televidentes acerca de pues cómo prevenir lesiones importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas comunes que produce el calzado en las personas con diabetes? Ok, vamos a pensar de que todo paciente que tiene diabetes puede tener complicaciones en sus riñones, en su corazón, en su cerebro y por supuesto que en los pies. ¿Cómo se producen estas lesiones? Muchas veces tienen que ver con cómo el pie se va desarrollando en relación a la diabetes, con alguna cuestión, por ejemplo, congénita, como un pie plano, dedos en garra, el famoso fanete, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, más las complicaciones propias que produce la diabetes y la neuropatía, hacen de que el calzado sea más o menos el productor del 45% de las lesiones en los pies, inclusive más que otras cosas. Un mal calzado es lo que puede llegar a provocar que se pueda perder una extremidad y por supuesto perder la vida. Entonces por eso es la importancia de escoger un calzado adecuado. ¿Cuál sería el calzado correcto o las características que debe tener este calzado? Ok, escriba usted en casa por favor porque esto es sumamente importante que esté atenta o atenta de qué es lo que va a llegar a pedir en el momento que usted llegue a la zapatería. Número uno, no existe ninguna marca de zapatos que sea para diabéticos y que sirva para todos. Hay marcas muy buenas que pues no voy a mencionarlas específicamente, pero podemos hablar de que tu médico te puede recomendar algunas marcas que son menos malas. ¿Y qué tiene que tener esto? Número uno, ser de tu talla correcta. Los zapatos no deben de quedar ni flojos ni deben de quedar apretados. Si tú sientes dolor en esto, tienes que buscar la causa, como por ejemplo la neuropatía o que tengas algún problema en tus arterias y que eso esté provocando dolor. Número dos, que tú puedas mover los dedos adentro. O sea, que los dedos no te queden apretados. Los zapatos muy puntiagudos, el clásico zapato de viejita, ¿verdad? Que ese zapato cuadradito, apretado, bonito, probablemente sea el que esté más complicado. Unos zapatos que sean muy rígidos también pueden generar un problema porque a veces el mismo pie es rígido, más un zapato rígido lo que va a hacer es cizallamiento y eso va a producir que se produzcan hiperkeratosis o callitos y esos callitos van a producir después úlceras. Otra cosa importante, que tenga realmente un arco de soporte en el pie y por último que tenga un soporte también en la parte del talón. ¿Qué tipo de zapatos son los mejores? Aquellos que tú te sientes cómodo y que te dan un soporte adecuado. Ok, en este caso pues ya tuvimos las recomendaciones de cuáles son los más útiles y sus características. ¿Cuáles serían puntualmente los que no tienen que utilizar? Ok, una cosa que no se debe de hacer es dejar de utilizar calcetas. Yo sugiero que todos, inclusive, aunque tengan años de costumbre de no utilizar calcetas, empiecen a acostumbrarse. Si te duele usar calcetas y sientes mucho calor, muy probablemente no sea porque el ambiente esté muy cálido, es porque probablemente tengas neuropatía y eso haya que tratarlo. Debes de utilizar calcetas de preferencia blancas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a identificar algún tipo de lesión, algún sangradito. Bueno, segunda cosa que sugiero que ningún paciente diabético debería de utilizar son chancletas o sandalias. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar hay piedrecitas y como generalmente los pacientes que viven con diabetes tienden a tener un poco distorsionada su sensibilidad, pues probablemente no van a notar cuando tengan una piedrita en el zapato o cuando tengan una pequeña lesión y pues eso es muy común, bastante común. Yo he tenido pacientes que llegan con clavos metidos en los Crocs, por ejemplo, es otro tipo de zapatos. Bueno, este tipo de zapatos tipo sueco, ¿verdad? Que son de plástico, pues no utilizarlos de preferencia porque generan también mucha humedad y generan que el pie se mueva de una manera que va a generar pues probablemente la maceración del tejido. Y pues como decía antes, zapatos muy apretados, zapatos de tacón todo el tiempo, zapatos que son muy puntiagudos, estos zapatos definitivamente están descartados. ¿Qué pasa si una persona va de viaje y en ese momento empieza a causar cierta molestia el zapato? ¿Cuáles deberían ser las recomendaciones o qué debería hacer en ese momento? Bueno, en primer lugar, revisar el pie. Tenemos que revisar que no existan ninguna lesiones. Yo sugiero siempre que no confiemos en los pacientes que viven con diabetes, pues no como ellos como personas, sino en la percepción que tienen sobre sus pies. ¿Por qué? No pasa nada, me siento bien, no me está lastimando un poquito. Y cuando van viendo la gran herida, la gran lesión ahí, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Primero, pues revisar constantemente. Segundo, si hay una lesión o ya hay inflamación o algo similar,
obviamente dejar de utilizar ese zapato y consultar en el servicio de salud más cercano. Y si por algún motivo o alguna razón de causa mayor necesitemos caminar, pues tratar de utilizar un zapato que sea más ancho, conseguir un zapato ancho y tratar de ir a un centro de asistencia para que puedan revisar tus pies de una manera profesional. Los que son deportistas en alguna medida o que les gusta hacer senderismos, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones con ellos también? Porque como bien mencionaba, a veces no tienen la percepción de esos dolores al mismo nivel de una persona normal y puede causarse alguna molestia. ¿Qué deberían Existen hacer? varios pacientes que pues hacen muy bien al hacer bastante ejercicio y ser pues pacientes que viven con diabetes. ¿Qué sugiero con estos pacientes? Número uno, si de verdad te apasiona el hacer ejercicio, el hacer deporte, el hacer senderismo, invierte en unos buenos zapatos. Asiste con tu podiatra para que podamos nosotros darte pues las recomendaciones adecuadas de cómo debería ser el calzado. Pero también cuestiones a nivel general, que tengan una suela gruesa pero flexible, que tengan un material que pueda ser impermeable, que puedas encontrar también una especie de botín que le dé soporte a tu tobillo y revisarte constantemente. Los pacientes que más se lesionan por confiados son los pacientes que hacen ejercicio, que tienen una vida un poco más saludable y que por lo general estos pacientes viven mejor y su pie es más sano, pero no dejan de tener algún tipo de complicación relacionada a la neuropatía y esto mismo hace que se confíen. La idea aquí, lo principal es que no te confíes de que tú sientes tu pie como cualquier otro paciente, como cualquier otra persona. Tu pie puede llegar a tener una alteración en su sensibilidad y esto por lo mismo es necesario estarlo revisando constantemente. Busque un experto, busque a un podiatra y aparecen en pantalla los contactos al que nosotros le recomendamos, el doctor Omar Lima. Hoy hablando del calzado correcto para las personas con diabetes. Gracias, doctor, un verdadero gusto. Gustazo de saludarlos. Nosotros seguimos con nuestro mundo.